Hola, mi nombre es Jesús Arenas y vamos a hablar sobre el diseño orientado a objetos. Bien, el diseño orientado a objetos no es una técnica más de la programación, sino que es la base fundamental y la principal diferencia entre escribir un código que puede funcionar, no digo que no, a un código que esté bien realmente planificado, que sea un código mantenible, que sea un código extensible, que se pueda escalar y pueda cambiar fácilmente, que sea un código escalable, que aguante el flujo de muchísimos usuarios y que se pueda hacer, seguir escalando y modificando una y otra vez sin ningún problema y sí que un cambio mínimo pueda romper cosas mucho más grandes. Entonces, hoy en día es mucho más fácil, con el uso de la inteligencia artificial, el desarrollo del código funcional, pero pues, que el cual puede ser muy bueno por un MVP, por un mínimo product value, pero una vez que llegas a una escala muchísimo mayor, empiezan a aparecer errores que si un diseño acorde en un inicio, se convierte en un dolor de cabeza. Bien, tenemos aquí primeramente la base antes de los patrones, que dice que tenemos primero la base de la programación, luego la programación orientada a objetos, luego el análisis y diseño y por último patrones y arquitecturas. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque si queremos llegar a evaluar patrones y arquitecturas, es decir, patrones singleton, arquitecturas como arquitectura hexagonal, MVCP, etcétera, hay que tener bien claro las bases iniciales. ¿Por qué? Porque si uno se salta las bases, eh, que son el ente más básico de toda esta teoría, cuando uno llega a versiones más complejas, vamos a estar perdidos. Algo que puede pasar, por ejemplo, con la matemática, que si tú no sabes sumar y restar, si llegas a una ecuación, obviamente no vas a entender nada. Entonces, antes de llegar a la análisis y diseño, es muy importante eh, tener claros los fundamentos principales. Entre ellos está la clases y objetos, que como bien sabemos, clase es la plantilla básica de un objeto, es decir, la clase es la plantilla básica de lo que queremos y el objeto es el resultado de esa plantilla, la generación de esa plantilla. Atributos de métodos son características que definen a nuestra clase y funcionalidades que puede aplicar esta clase. Herencia, que no es más que en lo que hereda una clase hija, una clase padre y tomar sus atributos para usarlo para su uso propio. Es decir, si tenemos una clase vehículo, tenemos una clase principal vehículo, podemos tener clases hija que sea una clase hija carro, una clase hija motocicleta, que heredan herencias del padre, hereden cosas del padre y que se le agreguen cosas nuevas. Eh, Tenemos también el polimorfismo, que es la capacidad que distintas clases tienen a responder de un mismo mensaje o método. Es decir, podemos tener una clase padre llamada vehículo con clases hijas moto y carro, pero pueden tener un método arrancar que puede funcionar diferente. Eso es como la propiedad que tienen estas clases de modificar lo que heredan. Eh, Después tenemos los estados y mensajes entre objetos. Bien, esto es un overview principalmente de lo que serían las bases, pero continuaremos con una metodología que a partir del diseño orientado a objetos. A partir del diseño orientado a objetos hay muchos paradigmas y bases que nos sirven para la estructura y el diseño de nuestro código. Yo voy a hablar sobre los principios SOLID. Los principios SOLID son unos principios de estructuración y diseño del código que nos permiten tener un código más limpio. Eh, a diferencia de otros conceptos teóricos, estos se pueden aplicar de inmediato revisando cualquier clase que uno haya escrito y también se pueden usar para mejorar nuestro código. Entonces tenemos Solid, tenemos el primer ejercicio el primer principio de responsabilidad única, el segundo es abierto cerrado, el tercer sustitución de list code, segregación de interfaces y inversión de dependencias. Entonces,
Continuamos. Primeramente tenemos la responsabilidad única. ¿Qué nos dice el principio de responsabilidad única? Que una clase debe tener una sola razón para cambiar. Es decir, una clase debe hacer una sola cosa, la cual va a ser su única responsabilidad. No podemos hacer una misma clase, hacer miles de cosas. Es decir, por ejemplo, si tenemos una clase llamada procesar pago, que es una clase que procesa pago, como dice su nombre, dentro de esa clase, supongamos que tenemos una clase de procesar pagos, donde se procesa el pago, se genera un reporte y se envía un mensaje de que se procesó el pago, ya estás violando el principio de responsabilidad única. ¿Por qué? Porque tienes una clase con un nombre de una razón, pero que está haciendo tres cosas diferentes. Si seguimos el principio de responsabilidad única, deberíamos tener una clase procesar pago, una clase generar reporte y una clase notificar correo. Donde cada uno tiene su propio principio para cambiar, y lo cual, si queremos cambiar algo de alguno de esos tres procesos, hacer el cambio no afectaría a los otros. Es decir, si yo quiero cambiar el procesador del notificador de correo que envía, de enviar por Postmark, va a enviar por SendGrid, son procesadores de email, es mucho más fácil tener una clase específica para eso y modificar solo esa clase a modificar una clase completa y que pueda afectar en algo. Luego tenemos el principio abierto y cerrado. Lo que nos dice que las clases deben estar abiertas a extensión, pero cerradas a modificación. Es decir, que una clase puede extenderse y agregarle funcionalidad, pero que no se debería estar modificando tanto. Eh, si yo tengo una clase con un comportamiento específico, base, yo ese comportamiento específico no debería modificarlo, pero sí puedo extenderlo, es decir, agregar nuevos métodos y eso, pero no cambiar el core de la clase, por así decirlo. Luego tenemos el principio de sustitución del ISCO, que dice que una clase hija debe poder usarse donde se usa su clase padre sin comportamientos inesperados. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una clase padre y una clase hija, yo debo poder cambiar ambas clases sin que el programa se comporte diferente. Es decir, si una subclase rompe el comportamiento esperado de la clase padre, entonces es una herencia que está mal diseñada y aunque compile sin errores. Es decir, si yo tengo una clase, volvemos al ejemplo de los carros, si tengo una clase vehículo y una clase hija carro, si yo dejo usar la clase vehículo y empiezo a usar solo la clase carro, ese cambio no debería romperme nada de mi programa porque si no, esa herencia está mal diseñada. Luego, tenemos la segregación de interfaces. Y es decir, que es mejor tener varias interfaces pequeñas y específicas que una interfaz grande. Es decir, mucho más fácil dividir una interfaz en pequeñas interfaces que una interfaz muy, muy grande. Esto se ve mucho en formularios de registro y hoy en día, donde si tú te vas a registrar, qué sé yo, en una página, ya no tienes un formulario gigante que te pone mil cosas, sino que te va haciendo como pasos a pasos. Es decir, primero ingresa tu nombre, luego ingresa tu mail y por último ingresa tu contraseña. Esas son tres interfaces más pequeñas a una interfaz grande que puede ser abrumante para el usuario. Aquí entra mucho el tema del UX UI. Luego tenemos el quinto es el inversión de dependencia. Que dice que las clases de alto nivel no deben depender de las clases de bajo nivel, sino de abstracciones. Esto nos permite, por ejemplo, cambiar de un proveedor de pagos a otro o de una base de datos a otra. Es decir, yo no debo depender de ejemplo, si yo tengo un módulo de pagos, de suscripciones, que cambia con Stripe, yo debo ser capaz de cambiar ese procesador, es decir, ya no usar Stripe, sino Revenue Cat, sin que yo rompa algo del proceso. Es lo mismo con la base de datos. Si yo uso MySQL y me quiero cambiar a PostgreSQL, yo voy a ser capaz de cambiar ese conector sin afectar la conexión de todo lo demás. Es decir, si yo tengo mi conexión a base de datos, yo puedo tener mis funciones de esa conexión a base de datos, es decir, buscar usuario, buscar compañía, etcétera. Y el resto de las aplicaciones, del resto de los módulos son
a ellos no les interesa o no les debería afectar que yo cambie el profesor de base de datos porque está abstraída esa lógica allí. Entonces, si yo voy a cambiar de profesor, yo cambio la lógica en esa clase sin que afecte todo lo demás. Entonces, cualquier otro lugar que llame a buscar usuario, sea el motor que sea, no debería cambiar o no debería afectarse. Esto es muy bueno en la arquitectura hexagonal que busca esa, esa lógica de tener módulos específicos con sus capas de negocio, de arquitectura, etcétera, sin que afecte todo lo demás. Bien, entonces, como decía, mientras explicaba cada uno de ellos, tenemos un ejemplo de este ejemplo aplicado del profesor de pagos, creo que ya lo mencioné, pero si vemos, en un inicio tiene una clase principal profesor de pagos que hace muchas cosas y después se abstrajo a tres clases diferentes, profesor de pagos, generador de reportes y notificador por correo. Es decir, cada uno tiene su propia responsabilidad y es mucho más fácil y mucho más mantenible, mucho más entendible de hacer revisiones, editar, etc. Bien, estos cinco principios que mencioné son reglas abstractas de un libro. Son reglas abstractas que si bien no hay que seguir a rajatablas porque son reglas que nuestro criterio debe determinar cuándo no usarlas, sí nos sirven como una base para diseñar y emplearlos en el código. Eh, si bien hoy en día con el uso del AI y mucho de que se dice que ahora cualquiera puede programar y que si tú le dices al AI que te haga algo, te lo hace, porque así es el mundo hoy en día, siempre es importante tener este conocimiento y estas bases porque es la que nos da el criterio de entender qué está bien y qué está mal y poder guiar a dicha AI hacia un punto final. Se puede aplicar lo mismo con otras carreras o otras profesiones, como por ejemplo el bioanálisis. El bioanálisis son estas personas que hacen exámenes de sangre, eh, mm, hacen muchas cosas, pero bueno, este es un ejemplo muy simplificado, donde si bien el examen lo hace una máquina, ellos tienen el conocimiento de toda la lógica detrás de lo que hace la máquina para poder validar si eso está bien o no. Lo mismo aplica para el desarrollo. Eso sería todo. Muchísimas gracias.